La mayoría piensa que hacerse rico es cuestión de suerte, de contactos, de herencias o privilegios. Asumen que los ricos nacen así, que el dinero llega a ciertas personas mientras a otras simplemente se les escapa. Con esa idea justifican su estancamiento. Pero esa no es la verdad. La verdadera riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Cada millonario, antes de tener resultados, tuvo primero una mentalidad distinta. Pensó en abundancia cuando todos pensaban en escasez. Actuó con visión cuando los demás solo reaccionaban. Invirtió su tiempo como un activo, no como un desperdicio. Pensar como rico no se trata de codicia, se trata de enfoque, de disciplina, de estrategia. Quien no aprende a pensar así termina atrapado en la misma rueda, día tras día, trabajando duro para seguir igual. Porque si no entrena su mente para construir riqueza, la vida terminará arrastrándolo hacia la pobreza. No por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Su mente es su activo, más valioso, y es hora de usarla a su favor. La pobreza no empieza con la falta de dinero. Empieza con una mentalidad que normaliza la escasez, que se conforma, que sobrevive, que repite frases como «Al menos tengo trabajo, el dinero no lo es todo, yo no nací para eso». No lo dice con maldad, lo dice porque así fue entrenada. Desde pequeño, al hombre promedio se le enseñó a trabajar duro, sí, pero no a pensar estratégicamente, a rendirse al sistema, no a liderarlo, a aceptar su lugar en vez de cuestionarlo. Así crecen generaciones de hombres que se esfuerzan todos los días, pero nunca prosperan, porque nadie les enseñó lo más importante: ¿cómo piensa alguien que crea riqueza? Piense en esto. ¿Por qué dos personas con el mismo salario, la misma edad y las mismas horas disponibles terminan en posiciones económicas tan distintas? Uno logra ahorrar, invertir, crecer. El otro vive al día, endeudado, esperando un milagro. ¿Cuál es la diferencia? La mentalidad. El primero ve cada peso como semilla, el segundo como escape. El primero piensa a largo plazo, el segundo solo sobrevive al mes. Ese patrón no cambia con el ingreso. Conozco hombres que ganan el doble que antes, pero siguen en la misma pobreza mental. Porque lo que los limita no es lo que ganan, es cómo piensan. La mente de un rico no busca gastar más, busca multiplicar. Cada decisión que toma la filtra por su impacto futuro. ¿Esto me acerca o me aleja de mi independencia? ¿Esto es un placer momentáneo o una inversión real? No compra para impresionar, compra para avanzar. Y lo más importante, no se victimiza. Puede estar en crisis, puede estar endeudado, puede haber fracasado, pero nunca se define por eso. Porque entiende que el dinero no lo hace rico. Lo hace rico su capacidad de aprender, adaptarse y seguir creando valor. Ahora mire la otra cara. El pensamiento de pobreza dice, si tuviera más, haría más. Pero eso es falso, porque incluso con más seguiría pensando igual, y al pensar igual tomaría las mismas decisiones. Gastaría igual, postergaría igual, se paralizaría igual. La pobreza mental es una trampa. Lo convence de que el problema es externo cuando en realidad está en su forma de interpretar el mundo, en cómo ve el dinero, en cómo se ve a sí mismo. Si no cambia esa raíz, ningún aumento, ningún negocio, ninguna oportunidad lo salvará. Pensar como rico no se trata de tener más, se trata de entrenar la mente para identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Se trata de liderar su tiempo, su energía, su atención como lo haría un inversionista con su capital. Porque su vida entera es un activo, y si no la gestiona con conciencia, se le escapa. Cuando se le escapa, empieza a creer que la vida es injusta, que el éxito es para otros, que su destino ya está escrito. Y eso no es verdad, nunca lo fue. Lo único que está escrito es lo que usted permite que se repita sin cuestionar. Hoy puede elegir algo distinto. Puede mirar su realidad con otros ojos, no como víctima de la economía, sino como estratega de su destino. No necesita dinero para empezar a pensar como rico. Necesita convicción, necesita cambiar el enfoque, necesita hacerse responsable.
porque en cuanto su mente cambie, todo lo demás empezará a moverse. No porque el mundo sea más generoso, sino porque usted se vuelve más intencional. Cuando el hombre piensa como rico, aunque aún no tenga nada, ya está construyendo todo. Pensar como rico no significa obsesionarse con el dinero, significa entender lo que el dinero representa: libertad, opciones, poder de decisión. Un hombre que piensa como rico no persigue billetes, persigue control sobre su vida. Y para lograrlo, ve el mundo con otros ojos. Mientras la mayoría se enfoca en recortar gastos, él se enfoca en aumentar ingresos. Mientras otros buscan seguridad, él busca apalancamiento. Mientras unos se quejan del sistema, él aprende a jugar con sus reglas. Esa es la diferencia. No es suerte, no es privilegio, es una mentalidad entrenada para construir, no para resistir. Pregúntese esto: ¿en qué invierte su tiempo? ¿Qué tipo de contenido consume? ¿Qué conversaciones alimentan su día? Un hombre con mentalidad de pobreza ve su tiempo libre como espacio para desconectarse. Un hombre con mentalidad de riqueza lo usa para formarse, para crecer, para conectar con personas que lo eleven. Eso, con el tiempo, lo cambia todo, porque lo que usted repite en lo pequeño se convierte en su destino. No es lo que hace una vez lo que lo transforma, es lo que hace todos los días, incluso cuando nadie lo ve. Hay quienes dicen: el dinero no me importa. Pero esa es una de las frases más peligrosas que existen, porque si no le importa, no lo administra. Si no lo administra, lo pierde. Y si lo pierde, se vuelve esclavo de quienes sí lo entendieron. El dinero es una herramienta. Y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Si no aprende a manejarlo, otros lo harán en su lugar. Y créame, no lo harán pensando en su libertad. Pensar como rico es una responsabilidad, es un acto de conciencia, no para acumular, sino para dirigir. Observe cómo reacciona ante el éxito ajeno. Lo envidia, lo juzga, lo justifica con etiquetas como suerte o privilegios. Eso dice más de su mentalidad que de la realidad, porque la mente pobre siempre necesita explicar por qué otro logró lo que él no. Y al hacerlo se protege, pero también se encierra. En cambio, la mente rica observa el éxito con admiración estratégica. No se pregunta por qué él, sino cómo lo hizo. Y luego aprende, adapta, implementa, porque sabe que el éxito deja huellas y quien está despierto las sigue. El que piensa como rico no se define por sus resultados actuales. Puede estar endeudado, puede estar en cero, puede haber fracasado 1000 veces, pero eso no lo condiciona. Porque no se ve a sí mismo como alguien que está mal, sino como alguien que está aprendiendo a construir riqueza de verdad. Esa es su fuerza, su visión a largo plazo. Sabe que hoy puede no tener resultados, pero si mantiene su mente clara, enfocada y disciplinada, el resultado llegará inevitablemente. Piense en los hombres más ricos del mundo. Muchos de ellos no nacieron con dinero, nacieron con hambre, con visión, con la decisión firme de no conformarse. Cuando todo parecía en su contra, cuando la lógica decía que se rindieran, ellos hicieron lo contrario, pensaron diferente, porque todo empieza ahí. No en el banco, no en el trabajo, en la mente, en cómo interpreta cada fracaso, en cómo enfrenta cada reto, en cómo decide responder una y otra vez a las circunstancias con enfoque en vez de excusas. Hoy usted tiene esa opción. Puede seguir repitiendo las ideas que heredó de su entorno o puede cuestionarlas. Puede construir una nueva forma de pensar que lo libere, porque el pensamiento es el primer ladrillo de su nueva realidad. Cada día que actúa desde esa nueva mentalidad, aunque no vea resultados inmediatos, está sembrando. Y todo lo que se siembra con conciencia eventualmente da fruto. Pensar como rico también implica romper con una de las creencias más extendidas y destructivas de la pobreza mental, la idea de que el esfuerzo es suficiente. Mientras trabaje duro me irá bien, dicen muchos. Aunque el esfuerzo es necesario, no es garantía de riqueza. Si lo fuera, los más ricos del mundo serían los obreros que levantan edificios bajo el sol o los campesinos que trabajan la tierra desde el amanecer.
pero no lo son, porque el esfuerzo sin dirección solo produce agotamiento. El pensamiento rico no solo trabaja duro, trabaja inteligente. El hombre que piensa como rico no intercambia tiempo por dinero sin un plan. Sabe que su tiempo es finito, pero su capacidad de crear valor es infinita. Por eso busca formas de multiplicar su impacto, de apalancar su conocimiento, de construir sistemas que trabajen incluso cuando él descansa. Porque entendió algo que la mayoría nunca comprende. Usted no se hace rico trabajando más horas, se hace rico creando más valor con menos esfuerzo repetido. Aquí es donde entra otro principio esencial: la educación financiera. No la que enseñan en las escuelas, no la teoría aburrida de balances y fórmulas. Me refiero a la capacidad de entender cómo se mueve el dinero, cómo fluye, cómo se protege, cómo se multiplica. El que piensa como rico estudia dinero. No para idolatrarlo, sino para dominarlo, para dejar de ser esclavo del salario fijo, para salir del bucle del gasto, ingreso, gasto. Porque solo cuando entiende las reglas del juego puede empezar a ganar. Mientras tanto, el pensamiento pobre sigue repitiendo: yo no sé de eso, a mí no me gusta hablar de dinero, no tengo cabeza para los números. Y al hacerlo se margina, se autoexcluye, renuncia sin darse cuenta. Porque el dinero no es un tema de gusto, es un tema de supervivencia con dignidad. Y si usted no aprende sobre él, terminará trabajando toda su vida para alguien que sí lo hizo. Esa es la realidad dura pero liberadora, porque una vez que la ve ya no puede ignorarla. El que piensa como rico entiende el poder de las relaciones. Sabe que su entorno moldea sus estándares. Por eso selecciona con cuidado a quién escucha, con quién se asocia, a quién deja entrar en su mente. No se rodea de quejumbrosos, de cínicos, de víctimas crónicas. Busca conversaciones que lo expandan, ambientes que lo desafíen, personas que hablen el lenguaje de la visión, no el de la resignación. Porque cada persona con la que pasa tiempo o lo acerca a la riqueza o lo arrastra a la pobreza. No hay punto medio. Si en este momento piensa, pero yo no conozco gente así, entonces empiece a convertirse en esa persona. Empiece usted. Sea usted el que piensa distinto, el que lee, el que pregunta, el que invierte en sí mismo. Porque una vez que lo haga, empezará a atraer a otros que también están en ese camino. Y poco a poco su mundo externo empezará a reflejar su mundo interno. No porque cambió de país, ni de trabajo, ni de jefe, sino porque cambió de mentalidad. Esa es la verdadera riqueza, la que no le pueden quitar, la que no depende del dólar, ni del gobierno, ni de la economía, la que usted construye con cada decisión, con cada pensamiento que elige no obedecer, con cada excusa que reemplaza por acción. Y esa riqueza empieza hoy, no cuando tenga más, cuando piense mejor. Porque si usted cambia su mente, todo lo demás inevitablemente lo seguirá. Muchos hombres pasan su vida entera atrapados en una paradoja. Dicen que quieren prosperar, que desean abundancia, que sueñan con libertad financiera, pero en el fondo no se sienten merecedores. Esa contradicción silenciosa pero poderosa sabotea cada intento de avance. Porque el que no se cree merecedor se autolimita, se sabotea, rechaza oportunidades sin saber por qué, aplaza decisiones importantes, gasta en lo que lo hunde y posterga lo que lo eleva. Y lo más grave, se convence de que simplemente la vida es así. Pero no, la vida no es así. La vida es como su mente permite que sea. Pensar como rico también es pensar con autoestima, no con arrogancia, con convicción, con una identidad que dice: soy capaz de aportar valor, soy digno de recibir abundancia, soy responsable de crearla. Porque cuando usted empieza a verse como el generador de su economía, no como víctima de ella, algo se activa dentro. Deja de buscar culpables, deja de esperar ayuda externa y empieza a preguntarse: ¿qué necesito aprender para ganar más? ¿Qué puedo ofrecer que sea útil, valioso, transformador? ¿Qué decisiones vengo postergando que me están costando años de vida? Observe sus hábitos diarios. ¿Qué come? ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo administra su tiempo libre?
¿Qué tipo de contenido consume? ¿A qué conversaciones le presta atención? Todo eso que parece pequeño revela si su mente opera con estándares de pobreza o con estándares de riqueza, porque no hay hábitos neutros. Todo hábito o lo empodera o lo reduce. El hombre que piensa como rico se cuida como si ya fuera rico. No espera tener resultados externos para valorarse. Se trata como un activo desde ahora. Si esto le incomoda, si alguna parte de usted siente que eso es demasiado, es señal de que tiene trabajo interno por hacer. Porque el que piensa como pobre ha sido entrenado para ver el éxito ajeno como arrogancia, para asociar riqueza con corrupción, para confundir humildad con carencia. Pero eso no es humildad, eso es programación. Y toda programación puede ser desinstalada si usted empieza a hablarse distinto, actuar distinto, creerse diferente. No es ego pensar que puede prosperar, es responsabilidad. Porque cuando usted prospera de verdad, con conciencia, no solo se beneficia a usted, también su familia, su comunidad, sus hijos, su entorno. Un hombre con libertad financiera puede tomar decisiones más justas, puede ser más generoso, más presente, más selectivo, más íntegro. Porque no está preso del miedo al dinero ni de la urgencia del mes siguiente. Está libre. Y desde esa libertad puede servir mejor. Recuerde esto, su situación actual no lo define. Su cuenta bancaria no lo define. Sus errores pasados no lo definen. Lo que lo define es la historia que empieza a contarse desde ahora. Una historia en la que usted ya no es esclavo de la escasez, ni víctima del sistema, ni personaje secundario de su propia vida. Es el protagonista, el creador, el arquitecto. Y esa historia, si se la cuenta con firmeza todos los días, si la sostiene con acción, si la defiende con disciplina, se convierte en realidad. Porque lo que la mente sostiene con convicción, la vida tarde o temprano se lo entrega. El pensamiento rico no tolera la mediocridad disfrazada de comodidad. Sabe que cada vez que se conforma con menos de lo que puede ser, está hipotecando su potencial. Por eso no acepta "así está bien" como respuesta final. Lo cuestiona, lo desafía, lo rompe, porque entiende algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de las personas viven muy por debajo de su capacidad, no por falta de oportunidades, sino por exceso de justificaciones. Justificaciones que suenan nobles. Estoy siendo realista, no quiero parecer ambicioso, prefiero lo seguro. Pero que en realidad son barrotes mentales que lo mantienen pequeño. Piense en cuántas veces ha tenido una idea y no la ejecutó. ¿Cuántas veces pensó en emprender, en formarse, en moverse? Y lo postergó. No porque no pudiera, sino porque una parte de su mente lo convenció de que aún no era el momento. Esa parte siempre está ahí, esperando que usted titubee para volver a tomar el control. Y si usted no la confronta con acción, esa parte termina ganando. Cada día, cada año, hasta que sin darse cuenta se convierte en alguien que habla más de lo que quiere que de lo que hace. Por eso, el hombre que piensa como rico tiene una regla sagrada. Si lo piensa más de 3 veces, lo ejecuta. No espera que todo esté perfecto. No busca garantías. Actúa, porque sabe que la claridad viene de la acción, no del análisis infinito. Cada vez que ejecuta, aunque sea mal, aunque falle, está entrenando una mentalidad de liderazgo, de movimiento, de construcción. Porque pensar como rico no es solo pensar en grande, es actuar en grande, aun cuando nadie lo está viendo. No se trata de estar corriendo todo el día, se trata de tomar decisiones intencionales, de cortar todo lo que no lo acerque a la vida que quiere, de eliminar distracciones, relaciones, hábitos y pensamientos que lo hacen retroceder. Eso, aunque duela, es el precio de la libertad. Porque no puede pensar como rico si sigue comportándose como alguien que espera aprobación, permiso o rescate. Usted no necesita que el mundo lo aplauda, necesita que su vida lo refleje. Otra diferencia crucial, el que piensa como rico se enfoca en crear, no solo en consumir. Crea soluciones, crea contenido, crea sistemas, crea activos, porque entiende que la riqueza no llega a los que esperan, llega a los que producen.
Y no necesita tener millones para empezar a hacerlo. Puede empezar donde está, con lo que tiene. Lo que necesita no es capital, es mentalidad de constructor, de generador, de alguien que no pide más hasta haber hecho más. Así se gana autoridad interna. Así se crea seguridad de verdad, no con frases bonitas, sino con evidencias reales de que usted puede contar consigo mismo. Porque la seguridad económica no es solo un número en la cuenta, es la tranquilidad de saber que tiene habilidades, hábitos y una mente entrenada para resolver, para adaptarse, para crecer. Esa tranquilidad no tiene precio. Y es justo eso lo que empieza a construir cuando deja de pensar como víctima y empieza a pensar como estratega. Usted no fue hecho para vivir al mínimo. Fue hecho para construir, liderar y dejar huella. Pero esa versión suya no aparece mágicamente. Se entrena, se construye, se elige y empieza a tomar forma en cada decisión diaria que hace con intención. Así que no espere un momento perfecto, hágalo perfecto por cómo elige enfrentarlo. Porque cuando usted piensa como rico, cada minuto cuenta, cada acción suma, cada día se convierte en inversión. Y poco a poco su vida se transforma en un reflejo de su visión. No de su pasado, no de su miedo, de su visión. Y aquí está la verdad final que cambiará todo. Si usted quiere ser rico, primero debe pensar como alguien que ya lo es. Debe moverse como alguien que ya tiene el carácter, la visión, la disciplina y el enfoque, porque la vida no le da lo que usted quiere, le da lo que usted refleja. Y si su mente refleja grandeza, compromiso y enfoque, no hay nada que pueda detenerlo. Ni su pasado, ni sus errores, ni su entorno. Porque el que piensa como rico no espera que el mundo cambie. Él cambia, y el mundo lo sigue. Hoy es el día. No mañana, no cuando tenga más. Hoy. Porque cada segundo que pasa pensando como pobre es un segundo menos construyendo como rico. Y usted ya perdió suficiente tiempo. Es hora de reclamar lo que siempre fue suyo, su poder, su potencial, su destino. No como un sueño lejano, sino como una decisión inmediata. Una decisión que empieza ahora, en su mente, y que se extiende hacia cada área de su vida hasta que todo lo que toca se transforma. Porque cuando un hombre decide pensar como rico, no solo cambia su cuenta bancaria, cambia su linaje, su legado, su historia. Y eso no tiene precio. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es, ¿está dispuesto a empezar? Porque la riqueza no espera, y su momento es ahora. Y bien, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por tu tiempo y atención. El hecho de que hayas permanecido hasta el final demuestra tu compromiso real con tu crecimiento personal. Recuerda que todo lo que compartimos hoy no son solo palabras, son principios que pueden transformar tu vida si decides aplicarlos con disciplina y consistencia. Nos vemos en el próximo video. Gracias.